¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, hay personas que siempre van a tratarte como si fueras menos que ellos, como si tu valor se midiera por sus estándares limitados y sus miradas de juicio? Pues déjame contarte algo que cambió por completo mi perspectiva de la vida, algo que literalmente me salvó de ahogarme en un mar de expectativas ajenas y opiniones tóxicas que no me dejaban respirar. Voy a compartir contigo el momento en que finalmente me di cuenta de que su opinión sobre mí no paga ni una sola de mis cuentas, no pone comida en mi mesa, no mantiene un techo sobre mi cabeza, y lo más importante de todo, no define quién soy realmente como ser humano. Esta es mi historia, cruda y sin filtros, sobre liberarme de las cadenas de buscar validación de personas que nunca iban a dármela de todos modos, personas que encontraban satisfacción en mantenerme pequeña, en recordarme constantemente que, según ellos, yo no era suficiente. Recuerdo el momento exacto cuando todo hizo clic en mi mente, cuando la niebla se levantó, y finalmente pude ver con claridad a través de toda la manipulación, los comentarios despectivos disfrazados de preocupación, las observaciones condescendientes que parecían inocentes pero que cortaban como cuchillos afilados, y el constante menosprecio de mis logros y mi valor como persona. Era un martes por la tarde, y estaba sentada en mi coche afuera de un supermercado, conteniendo las lágrimas después de otro encuentro más con alguien que me hizo sentir pequeña, insignificante, sin valor alguno en este mundo. Mis manos temblaban sobre el volante, mi corazón latía desbocado en mi pecho, y podía sentir esa opresión familiar que viene de tragar tu orgullo y tu rabia por millonésima vez, de guardarte las palabras que realmente quieres decir, porque has aprendido que expresarte solo trae más críticas y más dolor. Pero algo era diferente esta vez. Algo profundo dentro de mí se rompió, no de manera destructiva, sino de manera liberadora, como cuando rompes las cadenas que te han mantenido prisionera durante años sin siquiera darte cuenta. Me quedé ahí sentada, y me hice una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué les estoy dando a estas personas tanto poder sobre mis emociones, sobre mi sentido de autoestima, sobre mi paz mental? ¿Por qué estoy permitiendo que sus palabras resuenen en mi cabeza sin pagar renta cuando no aportan absolutamente nada positivo a mi vida, cuando lo único que hacen es drenar mi energía y mi alegría? Fue entonces cuando me golpeó como un relámpago de claridad absoluta. Su opinión no paga mis cuentas. Su juicio no me alimenta. Su condescendencia no me viste. Su complejo de superioridad no me da refugio. Y su validación, que había estado buscando desesperadamente durante tanto tiempo, no iba a determinar si yo sobrevivía o prosperaba en este mundo. Pero déjame retroceder un poco y contarte cómo llegué a ese punto de quiebre, porque esto no sucedió de la noche a la mañana. No fue un proceso simple ni limpio. Fue la culminación de años, literalmente años enteros de mi vida, siendo tratada como si fuera de alguna manera inferior, menos inteligente, menos capaz, menos merecedora de respeto y dignidad que las personas a mi alrededor. Personas que se sentían con el derecho de juzgarme y catalogarme según sus propios parámetros limitados. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio ni siquiera lo reconocí como maltrato, como algo que estaba mal o que no debería tolerar. Pensaba que quizás estaba siendo demasiado sensible, demasiado emocional, leyendo demasiado en comentarios inocentes y observaciones casuales que la gente hacía sin mala intención, o al menos eso es lo que me decía a mí misma para justificar su comportamiento. ¿Sabes cómo te hacen luz de gas hasta que terminas pensando que tú eres el problema? Eso es exactamente lo que me estaba pasando, y caí en la trampa completamente. Acepté su versión de la realidad como si fuera la única verdad posible. La primera vez que realmente noté que algo no estaba bien, que había un patrón de falta de respeto hacia mí, fue en una reunión familiar, uno de esos eventos donde todos se juntan y ponen sus mejores sonrisas falsas, mientras secretamente juzgan cada aspecto de las vidas de los demás, comparando logros y buscando debilidades donde atacar. Acababa de empezar un nuevo trabajo, algo que genuinamente me emocionaba muchísimo, algo que representaba un nuevo comienzo y nuevas oportunidades para crecer profesionalmente y personalmente. Estaba orgullosa de mí misma por conseguir esta posición, por arriesgarme y apostar por algo diferente, por creer que merecía esa oportunidad incluso cuando las voces en mi cabeza me decían que no era suficiente. Pero cuando compartí esta noticia con mi familia extendida, la respuesta que recibí no se parecía en nada a lo que había esperado o soñado,
En lugar de felicitaciones sinceras o palabras de aliento y apoyo, recibí sonrisas apretadas y forzadas, esas miradas cómplices entre personas que claramente estaban pensando lo mismo y no era nada bueno. Y luego comenzaron los comentarios que me cortaron como navajas afiladas. Mi tía, que siempre había tenido una manera especial de hacerme sentir inadecuada e inferior, me miró con esa expresión de lástima condescendiente y dijo algo como: «Bueno, supongo que es un buen punto de partida para alguien como tú. Hay que empezar por algún lado, ¿no es cierto?». La forma en que enfatizó esas palabras, «alguien como tú», atravesó mi corazón como un puñal envenenado. ¿Qué quería decir con alguien como yo? Alguien sin las conexiones correctas, sin el apellido prestigioso, sin el título universitario de la institución adecuada, alguien que no encajaba en su definición estrecha y limitada de lo que significa el éxito. Sentí como mi cara se encendía de vergüenza y dolor, pero me obligué a sonreír y a sentir, a pretender que sus palabras no acababan de minimizar todo por lo que había trabajado tan duro, todo el esfuerzo y la determinación que había puesto en conseguir esa oportunidad. Entonces mi tío se unió a la conversación con sus consejos no solicitados sobre cómo debería tener cuidado de no ponerme demasiado cómoda en posiciones como esa, porque usualmente son las primeras en ser eliminadas cuando las empresas reducen personal, cuando hay crisis económicas o reestructuraciones. Dijo esto con tanta autoridad, con tanta confianza absoluta, como si supiera todo sobre mi situación, mi industria, mis capacidades y mi futuro, cuando en realidad no sabía absolutamente nada de nada sobre ninguno de esos aspectos. ¿Pero me defendí? ¿Hablé y establecí límites? No, me tragué mis palabras, internalicé su negatividad tóxica, y comencé a cuestionar si había tomado la decisión correcta después de todo, si realmente estaba preparada para ese desafío. Esa noche volví a casa sintiéndome desinflada como un globo al que le sacaron todo el aire, como si alguien hubiera tomado mi emoción y mi esperanza y las hubiera aplastado bajo sus pies sin ningún remordimiento. Me acosté en mi cama reproduciendo sus comentarios una y otra vez en mi mente, analizando cada palabra, cada tono de voz, cada expresión facial, tratando de entender por qué no podían simplemente alegrarse por mí, por qué sentían la necesidad de disminuir mi logro, por qué mi éxito parecía amenazarlos de alguna manera que yo no comprendía completamente. El sueño no vino fácilmente esa noche, y cuando finalmente llegó, mis sueños estaban llenos de ansiedad y dudas paralizantes, con imágenes de mí fracasando en este nuevo trabajo, demostrando que tenían razón después de todo, convirtiéndome en la historia de advertencia que parecían esperar que fuera, la prueba viviente de que no debería aspirar a más de lo que ellos consideraban apropiado para alguien como yo. Ese fue solo el comienzo, el primer acto de lo que se convertiría en un patrón implacable y agotador de falta de respeto y condescendencia que se infiltró en casi todas las áreas de mi vida, como un veneno lento pero efectivo. En el trabajo encontré colegas que me trataban como si no mereciera estar en la misma sala con ellos, como si mis ideas fueran de alguna manera menos válidas, menos innovadoras, menos dignas de consideración seria que las suyas simplemente por quién era yo y de dónde venía. Durante las reuniones laborales, yo compartía una sugerencia o una perspectiva que había desarrollado cuidadosamente, y era recibida con asentimientos desdeñosos, o peor aún, con un silencio absoluto y incómodo, como si no hubiera hablado en absoluto, como si mis palabras no tuvieran peso ni importancia. Pero luego, inevitablemente, alguien más, usualmente un hombre con el pedigrí correcto, o las conexiones adecuadas dentro de la organización, decía esencialmente lo mismo minutos después, y de repente era aclamado como brillante, como exactamente lo que el equipo necesitaba escuchar para avanzar. Vi esto suceder una y otra vez hasta que perdí la cuenta, y cada vez se sentía como si me quitaran otro pedacito diminuto de mi confianza, como si me estuvieran diciendo sin palabras que mi voz no importaba, que mi presencia era tolerada pero no valorada. Comencé a dudar de mí misma antes incluso de abrir la boca en las reuniones, ensayando mentalmente lo que quería decir una y otra vez, tratando de anticipar cada posible crítica o rechazo, intentando hacerme a prueba de balas contra su juicio y su desprecio. Pero no importaba cuán preparada estuviera, no importaba cuán exhaustivamente hubiera investigado el tema, o cuán cuidadosamente hubiera elaborado mis palabras. Siempre había alguien listo y dispuesto a hacerme sentir pequeña, a cuestionar mi competencia, a recordarme que realmente no pertenecía a su club exclusivo de personas importantes.
Los mensajes sutiles eran constantes e insidiosos como el goteo de agua que eventualmente perfora la roca más dura. Cuando me vestía profesionalmente, estaba tratando demasiado duro de impresionar. Cuando me vestía de manera más casual, no estaba tomando las cosas lo suficientemente en serio. Cuando hablaba con firmeza, era agresiva o difícil de manejar. Cuando me quedaba callada, me faltaba iniciativa y cualidades de liderazgo que eran esenciales para progresar. Era un juego que no podía ganar sin importar cuánto lo intentara. Un laberinto sin salida. Un constante movimiento de las metas que aseguraba que siempre me quedaría corta de sus estándares arbitrarios e imposibles de alcanzar. Y lo peor de todo, ¿sabes qué era lo peor? Que internalicé todo eso como si fuera verdad absoluta e incuestionable. Hice de su crítica mi voz interior más fuerte y más cruel. Convertí su duda en mi autoduda paralizante. Transformé su falta de respeto en una creencia profunda de que tal vez, solo tal vez, tenían razón sobre mí, que tal vez realmente no era lo suficientemente buena, que estaba alcanzando más allá de mis capacidades reales. En mi vida personal, las cosas no eran mucho mejores. De hecho, en algunos aspectos eran incluso peores, porque esperaba más de las personas que llamaba mis amigos. Tenía amistades, o personas que pensaba que eran amigas verdaderas, que consistentemente me hacían sentir como el personaje secundario en mi propia historia de vida, como si mi existencia solo tuviera valor en la medida en que apoyaba sus narrativas y sus dramas. Compartían sus logros y esperaban celebraciones entusiastas y apoyo incondicional, pero cuando era mi turno de compartir algo positivo que me había pasado, la energía cambiaba completamente. La atención se dispersaba hacia otros temas, la conversación de alguna manera giraba de vuelta hacia ellos y sus experiencias, como si las mías no tuvieran el mismo peso ni importancia. Noté cómo me ofrecían consejos que nunca les pedí, hablándome como si fuera incapaz de tomar decisiones básicas sobre mi propia vida, como si necesitara su guía constante para no arruinar todo. Cuestionaban mis elecciones constantemente, desde los movimientos de carrera que hacía hasta las relaciones que cultivaba, desde la forma en que gastaba mi dinero hasta los sueños que me atrevía a tener para mi futuro. Y hacían todo esto bajo el disfraz de preocuparse por mí, de velar por mis mejores intereses, de ser la voz de la razón en mi vida supuestamente caótica y desorganizada. Pero comencé a ver a través de esa fachada eventualmente. Comencé a reconocer que su preocupación no se trataba realmente de mi bienestar en absoluto. Para nada. Se trataba de mantener cierta dinámica de poder, cierta jerarquía donde ellos podían sentirse superiores e importantes, y yo debía sentirme agradecida por su atención y su sabiduría, por las migajas de validación que ocasionalmente me lanzaban. ¿Has estado alguna vez en una amistad donde te sentías más agotada que energizada, donde salías de las interacciones sintiéndote peor sobre ti misma que cuando llegaste? Cuéntamelo en los comentarios si sabes exactamente de lo que estoy hablando, porque quiero que sepas que no estás sola en esta experiencia tan dolorosa y tan común. El peso de sus palabras se volvió casi insoportable a medida que pasaba el tiempo, como si estuviera cargando una mochila cada vez más pesada llena de piedras de juicio y crítica. Me encontraba despierta a las 3 de la madrugada con la mente acelerada, repasando cada interacción, cada crítica, cada momento donde me sentí disminuida o descartada, como si no tuviera ningún valor. La ansiedad se convirtió en una compañera constante en mi vida, una presencia pesada que se sentaba sobre mi pecho y hacía difícil respirar libremente, difícil existir sin ese peso aplastante. Reproducía conversaciones en mi cabeza una y otra vez hasta el cansancio, pensando en todas las cosas que debería haber dicho, en todas las formas en que debería haberme defendido con firmeza, en todos los límites que debería haber establecido, pero no lo hice por miedo o por costumbre. El arrepentimiento era sofocante y omnipresente, y lo peor de todo era que me culpaba a mí misma por permitir que sucediera, por no tener la fuerza o el valor para detenerlo antes. ¿Por qué no hablé cuando debía? ¿Por qué no me alejé de situaciones y personas tóxicas? ¿Por qué seguí volviendo por más castigo como algún tipo de masoquista emocional que no podía reconocer su propio valor, su propia dignidad? Mi autoestima, que nunca había sido particularmente robusta o sólida para empezar, se desplomó a niveles que ni siquiera sabía que eran posibles alcanzar, a profundidades oscuras de las que temía no poder salir jamás. Comencé a evitar situaciones sociales, porque temía el juicio inevitable, las comparaciones injustas, la sensación de inadecuación que me invadía como una ola gigante.
Rechazaba oportunidades maravillosas, porque me convencí de que no estaba lo suficientemente calificada, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente pulida o preparada para asumirlas con éxito. Jugaba a lo pequeño, me hacía invisible, porque jugar en grande había resultado en tanta crítica destructiva y tanto rechazo que parecía más seguro simplemente encogerme hasta convertirme en una versión de mí misma que no amenazara a nadie, que no desafiara a nadie, que no le diera a nadie una razón para ponerme en mi lugar. Pero jugar a lo pequeño tampoco me protegió de su crueldad, porque no hay tamaño lo suficientemente pequeño como para satisfacer a personas que están determinadas a verte como menos que ellas, que necesitan menospreciarte para sentirse bien consigo mismas. Podría haberme hecho completamente invisible, y aún así habrían encontrado algo que criticar, alguna forma de recordarme que no cumplía con sus estándares imposibles de alcanzar. La ironía es que ni siquiera sabía en qué se basaban sus estándares, qué les daba la autoridad para juzgarme tan duramente, qué hacía que su forma de vivir fuera la única forma válida o correcta de existir en este mundo. Pero no cuestioné nada de eso en ese momento de mi vida. Simplemente acepté su juicio como verdad absoluta, como un reflejo preciso de mi valor o mi falta de él. El impacto en mi salud mental fue profundo, devastador y duradero de maneras que aún estoy procesando. Desarrollé ansiedad que se manifestaba en síntomas físicos muy reales y aterradores: corazón acelerado sin razón aparente, manos sudorosas en situaciones sociales, náuseas antes de eventos importantes o reuniones laborales que duraban horas. Tenía problemas para tomar incluso las decisiones más simples porque tenía tanto miedo de tomar la decisión equivocada y demostrar que su baja opinión de mí era correcta, que realmente era tan incompetente como parecían creer. Me volví hipervigilante de una manera agotadora, constantemente escaneando las caras de las personas buscando señales de desaprobación o decepción, interpretando cada expresión ambigua como confirmación de que pensaban menos de mí. Perdí contacto con mi propia intuición, mi propio sentido de lo que era correcto para mí, porque sus voces se habían vuelto mucho más fuertes que mi propia sabiduría interior, ahogando cualquier instinto o conocimiento que pudiera haber tenido. Me sentía como una marioneta moviéndome por la vida según guiones escritos por otras personas, interpretando roles que no me quedaban bien, pero que pensaba que me ganarían la aceptación y el respeto que tan desesperadamente anhelaba recibir. Por la noche, cuando el mundo estaba en silencio y me quedaba a solas con mis pensamientos más oscuros, la oscuridad se sentía absolutamente abrumadora e inescapable. Lloraba lágrimas silenciosas en mi almohada noche tras noche, lamentando a la persona que solía ser antes de que todo este peso aplastara mi espíritu, lamentando la confianza que alguna vez tuve, lamentando los sueños que había abandonado porque parecían demasiado audaces, demasiado grandes para alguien como yo según sus definiciones limitantes. La tristeza era profunda y penetrante, coloreando todo en tonos de gris y desesperanza, haciendo que incluso los días más brillantes se sintieran sombríos y vacíos. Me sentía atrapada en un ciclo vicioso que no sabía cómo romper, rodeada de personas cuyas opiniones estaban matando lentamente mi espíritu, pero de las que no podía parecer distanciarme, por razones que no comprendía completamente. Ya fuera obligación familiar, necesidad profesional, o mis propias tendencias codependientes arraigadas desde la infancia, seguía poniéndome en situaciones donde sabía que sería lastimada, descartada o hecha sentir inferior una y otra vez. Y la parte más loca de todo esto, ¿sabes cuál era? Pensaba que así era como se suponía que debía ser la vida para todos. Pensaba que todo el mundo se sentía así, que todos luchaban con estos mismos sentimientos de inadecuación y falta de valía personal. No me daba cuenta de que lo que estaba experimentando no era normal ni saludable, que merecía algo mucho mejor, que tenía el poder de cambiar mis circunstancias y mis relaciones, si solo pudiera encontrar el valor para hacerlo. Estaba tan profundamente sumergida en ello que no podía ver una salida, no podía imaginar una vida diferente donde me sintiera valorada y respetada. Entonces llegó el punto de inflexión, el incidente específico que finalmente me despertó de esta pesadilla de complacer a otros y traicionarme a mí misma una y otra vez. Fue en un evento profesional de networking, una de esas reuniones donde se supone que todos deben ser colaborativos y de apoyo mutuo, donde se hacen conexiones valiosas y nacen oportunidades increíbles. Había reunido el valor para asistir a pesar de mi ansiedad paralizante,
A pesar de la voz en mi cabeza que me decía que no pertenecía allí entre toda esa gente exitosa e importante, a pesar del miedo de que todos verían a través de mí y me reconocerían como la impostora que creía ser en lo más profundo, me puse mi atuendo más profesional, ese que me hacía sentir un poquito más confiada, un poquito más capaz de mantenerme firme en una habitación llena de gente exitosa y segura de sí misma. Incluso había practicado mi presentación personal, mi discurso de ascensor, la forma en que presentaría mi trabajo y mis objetivos a contactos potenciales, que podrían abrir puertas importantes para mí. Estaba determinada a aprovechar al máximo esta oportunidad, a superar mis inseguridades profundamente arraigadas y a parecer completamente presente y capaz. A mitad del evento, me encontré en una conversación con alguien de mi industria, alguien cuyo trabajo había admirado desde la distancia durante años, alguien que pensé que podría ser una conexión valiosa para mi carrera y mi crecimiento profesional. Estábamos teniendo lo que pensé que era un intercambio agradable y productivo sobre nuestros respectivos proyectos y objetivos, cuando otra persona se unió a nuestra conversación, alguien que reconocí de mi pasado, alguien que siempre me había hecho sentir inferior y sin valor. El cambio en la energía fue inmediato y palpable como un golpe físico al estómago. Esta persona saludó a mi interlocutor con calidez genuina y entusiasmo evidente. Claramente se conocían bien y tenían una relación establecida, y luego se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Ay, ¿todavía estás haciendo eso?», dijeron, refiriéndose a mi trabajo de una manera que lo hacía sonar trivial, insignificante, como un pasatiempo lindo en lugar de un esfuerzo profesional serio y legítimo. Sentí cómo mi cara ardía de vergüenza mientras continuaban, despreciando mis logros, haciendo comentarios hirientes disfrazados de bromas, posicionándome como alguien que estaba intentando duro, pero que en última instancia estaba fuera de su liga en este entorno profesional, y la persona con la que había estado hablando, aquella cuyo respeto había estado tratando de ganar con tanto esfuerzo, cambió completamente su actitud hacia mí en cuestión de segundos. Comenzaron a estar de acuerdo con estas evaluaciones negativas, agregando sus propias observaciones sobre cuán desafiante era mi campo, cuántas personas lo intentaban y fracasaban miserablemente, cuán importante era conocer las propias limitaciones y no aspirar más allá de ellas. Me quedé ahí de pie, sintiéndome como si me estuviera encogiendo, como si estuviera desapareciendo justo ahí en medio de esa sala llena de gente, como si estuviera siendo borrada por sus palabras crueles y su juicio despiadado. Mi garganta se apretó dolorosamente, y las lágrimas amenazaron con derramarse, pero las contuve a través de pura fuerza de voluntad, porque no les daría la satisfacción de verme quebrarme frente a ellos. Me disculpé tan graciosamente como pude manejar en ese momento, y me dirigí al baño, donde me encerré en un cubículo, y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran libremente por mis mejillas. Me sentía humillada profundamente, devastada emocionalmente, enojada con ellos, pero aún más enojada conmigo misma por dejar que me hicieran sentir así una vez más, por no haberme defendido, por seguir dándoles poder sobre mis emociones y mi autoestima. Miré mi reflejo en el espejo del baño, y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada, ojos rojos e hinchados de tanto llorar, máscara corrida por las lágrimas, hombros caídos en derrota total. «Esta no soy yo», me susurré a mí misma con voz temblorosa. «Esta no es quien quiero ser, quien estoy destinada a ser». Pero no sabía cómo cambiarlo, cómo liberarme de este patrón destructivo de buscar validación de personas que nunca iban a dármela, personas que parecían obtener algún tipo de satisfacción retorcida de mantenerme en lo que percibían como mi lugar apropiado. Salí de ese evento temprano. Conduje a casa en una niebla de dolor y confusión. Y fue entonces cuando terminé en mi coche afuera de ese supermercado, teniendo el colapso emocional y el despertar espiritual que cambiaría todo para siempre. Sentada ahí con mis manos temblorosas en el volante, algo dentro de mí finalmente dijo: «Basta, ya es suficiente. Suficiente de esta autotortura constante. Suficiente de darles poder a personas que no lo merecían ni remotamente. Suficiente de medir mi valor según los estándares de personas que claramente no tenían mis mejores intereses en el corazón». Y fue entonces cuando la pregunta llegó a mí, como un rayo de luz divina, cortando la oscuridad. ¿Acaso sus opiniones pagan mis cuentas, mis facturas,
mi supervivencia en este mundo cruel. La lucha interna que siguió a esa pregunta reveladora fue intensa, desordenada, complicada y absolutamente necesaria para mi sanación. Durante días, tal vez incluso semanas enteras, luché con pensamientos y emociones conflictivas que me jalaban en direcciones completamente opuestas, como caballos salvajes descontrolados. Parte de mí, esa parte que había sido condicionada durante tanto tiempo a buscar validación externa como si fuera oxígeno, estaba aterrorizada ante la perspectiva de no importarme lo que estas personas pensaran de mí, de soltar esa necesidad que había definido tanto de mi comportamiento. ¿Y si tienen razón sobre mí?, susurraba esa voz insidiosa en mi cabeza durante las noches de insomnio. ¿Y si realmente estás sobreestimándote a ti misma y tus capacidades? ¿Y si su crítica es en realidad precisa, y tú simplemente estás siendo defensiva porque no quieres enfrentar la verdad? ¿Y si necesitas su aprobación para tener éxito en este mundo competitivo? Estos pensamientos se arremolinaban en mi mente, especialmente durante momentos vulnerables, tarde en la noche o temprano en la mañana, cuando mis defensas psicológicas estaban bajas y debilitadas. Me encontraba haciendo listas mentales de todos mis defectos y fallas, de todas las formas en que no daba la talla, de toda la evidencia que apoyaba su baja opinión de mí, como si fuera un caso legal que necesitaba probar. Era como si hubiera sido programada para verme a mí misma a través de sus ojos críticos y despiadados, para aceptar su versión de quién era yo como la verdad definitiva e incuestionable. Pero entonces otra parte de mí, una voz más tranquila pero increíblemente más fuerte que había estado enterrada bajo años de autoduda paralizante, comenzó a hablar con más claridad y más frecuencia. Esta voz hacía preguntas diferentes, preguntas más difíciles de responder, preguntas que desafiaban toda la base de mi sistema de creencias sobre mí misma y mi valor. ¿Quién les dio el derecho de juzgarme tan duramente? ¿Por qué debería importar su opinión más que mi propia evaluación honesta de mí misma? ¿Qué han hecho realmente para ganarse la autoridad que les he estado otorgando tan libremente? Cuando comencé realmente a examinar estas relaciones tóxicas y estas dinámicas destructivas con ojo crítico, empecé a ver patrones a los que había estado ciega durante años enteros. Noté cómo las personas que eran más críticas conmigo a menudo estaban lidiando con sus propias inseguridades profundas y fracasos que no querían enfrentar, proyectando sus miedos y limitaciones sobre mí como si fueran míos. Reconocí que su necesidad de hacerme sentir pequeña e insignificante realmente se trataba de hacerse sentir grandes e importantes ellos mismos, que mi éxito o mi confianza amenazaba algo dentro de ellos, exponía alguna inadecuación que no querían reconocer en sí mismos ni enfrentar honestamente. Esta realización fue simultáneamente liberadora y enfurecedora de maneras que no esperaba sentir. Liberadora porque significaba que su juicio realmente no se trataba de mí en absoluto, sino de ellos y sus propios problemas sin resolver, sus heridas sin sanar. Enfurecedora porque había desperdiciado tanto tiempo valioso y tanta energía emocional preciosa, tratando de ganar la aprobación de personas que nunca fueron capaces de darla genuinamente en primer lugar, personas que necesitaban mantenerme abajo para sentirse arriba. Pensé en todas las oportunidades increíbles que había dejado pasar porque escuché sus dudas destructivas en lugar de mis propios sueños y aspiraciones legítimas. Pensé en todas las veces que había atenuado mi luz natural para que ellos no se sintieran incómodos con mi brillo, con mi potencial. Pensé en todas las formas en que me había traicionado a mí misma repetidamente, abandonado mis propias necesidades, sacrificado mi autenticidad en el altar de su aceptación que nunca llegaba. ¿Y para qué exactamente? ¿Qué obtuve a cambio de toda esa autotraición constante y dolorosa? No su respeto, eso es seguro y claro. No amistad genuina ni apoyo real en momentos difíciles. Solo más crítica hiriente, más juicio despiadado, más recordatorios constantes de que nunca sería suficiente a sus ojos, sin importar cuánto me esforzara o cuánto lograra. La rabia que sentí fue limpiadora y purificadora de una manera que no había experimentado antes. Quemó a través de la niebla de confusión y autoduda que me había rodeado durante años, creando claridad brillante y determinación férrea en su lugar. Estaba enojada con ellos por cómo me habían tratado durante tanto tiempo, sí, absolutamente, pero estaba aún más enojada conmigo misma por permitir que continuara durante años sin establecer límites firmes. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos, tan mal? ¿Cómo había regalado tanto de mi poder personal? ¿Cómo había olvidado que soy la autora de mi propia historia de vida,
no un personaje secundario en las suyas. Estas preguntas llevaron a más preguntas aún más profundas, excavaciones más profundas en mi psique y mis patrones de comportamiento arraigados. Me di cuenta de que mi necesidad de su aprobación provenía de heridas antiguas de la infancia, experiencias tempranas donde el amor y la aceptación eran condicionales, donde aprendí que mi valor se determinaba por qué tan bien complacía a otros, qué tan perfectamente me desempeñaba, cuántos problemas causaba o dejaba de causar. Había llevado estas creencias limitantes a la edad adulta, sin jamás examinar si eran verdaderas, saludables, o si me servían de alguna manera positiva. Alerta de spoiler. No lo eran para nada. Me estaban destruyendo lentamente. El momento de la realidad financiera atravesó mi conciencia con la sutileza de un tren de carga a toda velocidad. Estaba sentada en mi mesa de cocina pagando facturas y administrando mi presupuesto mensual cuando me golpeó con una claridad cristalina y absoluta. Miré cada factura, cada gasto, cada obligación financiera que constituía mi supervivencia básica y mi vida material, y me hice una pregunta simple pero poderosa sobre cada una de ellas. ¿Contribuyó la opinión crítica de mi tía condescendiente a pagar mi renta o mi hipoteca? No, para nada. ¿Ayudó el juicio despiadado de mis colegas arrogantes a cubrir el pago de mi automóvil cada mes? Absolutamente no, ni un centavo. ¿Pusieron los comentarios despectivos de esos supuestos amigos comida en mi refrigerador? ¿O mantuvieron las luces encendidas en mi hogar? Ni por casualidad, ni siquiera remotamente. Cada factura que pagaba religiosamente, cada dólar que ganaba con mi esfuerzo, cada cosa material que sostenía mi existencia venía de mi propio trabajo duro, de mi propia resiliencia inquebrantable, de mi propia determinación de seguir adelante incluso cuando todo parecía imposible. No de ellos y sus opiniones vacías, no de su aprobación que nunca llegaba, no de su validación que mantenían siempre fuera de mi alcance. Esta revelación era tan simple y sin embargo tan profundamente transformadora, que realmente me reí en voz alta, sentada ahí sola en mi cocina silenciosa. Todo este tiempo había estado dando peso e importancia desmedidos a las opiniones de personas que no contribuían absolutamente nada tangible ni valioso a mi vida real. No estaban pagando mis cuentas, ni mis facturas. No estaban poniendo dinero en mi cuenta bancaria cada quincena. No eran ellos quienes se presentaban al trabajo todos los días y hacían lo que necesitaba hacerse para sobrevivir y prosperar en este mundo exigente. Era yo haciendo todo eso, solamente yo. Yo, la persona que constantemente subestimaban y desvalorizaban sin piedad. Comencé a pensar seriamente sobre qué realmente paga mis cuentas, qué sostiene mi vida y permite mi supervivencia en términos prácticos y reales. Mis habilidades profesionales pagan mis cuentas cada mes. Mi ética de trabajo sólida paga mis cuentas sin falta. Mi determinación inquebrantable y mi resiliencia ante la adversidad pagan mis cuentas puntualmente. Mi disposición a presentarme incluso cuando tengo miedo o estoy insegura paga mis cuentas consistentemente. Mi creatividad natural y mis habilidades para resolver problemas complejos pagan mis cuentas mes tras mes. Mi capacidad de aprender cosas nuevas, crecer como persona y adaptarme a circunstancias cambiantes paga mis cuentas fielmente. Ninguna de esas cualidades valiosas tiene nada que ver con si alguien aprueba mi existencia o piensa que soy lo suficientemente buena según sus estándares arbitrarios e inalcanzables. El mercado laboral no se preocupa por la opinión que tienen de mí personas que ni siquiera conocen mi trabajo. Mi empleador no me contrató basándose en lo que mis familiares pensaban sobre mis calificaciones o mi potencial. Mis clientes no eligen trabajar conmigo según si mis ex amigos piensan que soy lo suficientemente impresionante o exitosa. La realidad económica de mi vida opera completamente independiente de sus juicios constantes y sus intentos de hacerme sentir inferior a ellos. Esto fue absolutamente revolucionario para mí, porque destrozó la ilusión en la que había estado viviendo de que de alguna manera necesitaba su aprobación para tener éxito, o incluso para sobrevivir básicamente. Había estado operando bajo esta creencia inconsciente y profundamente arraigada de que su validación era necesaria para mi bienestar, que sin ella fracasaría, o lucharía, o me probaría incapaz de tener éxito. Pero la evidencia concreta de mi propia vida contaba una historia completamente diferente y mucho más empoderadora. Había estado manteniéndome a mí misma económicamente, cuidando de mis responsabilidades fielmente, construyendo una vida paso a paso, todo mientras ellos criticaban incesantemente y dudaban constantemente,
y socavaban sistemáticamente cada paso que daba, lo que significaba que era completamente capaz de hacerlo sin importar lo que pensaran o dijeran sobre mí. Su opinión era totalmente irrelevante para mi capacidad real de funcionar y tener éxito en el mundo material. Pensé en todo el espacio mental y emocional precioso que había estado regalando a personas cuyos pensamientos sobre mí no tenían ningún impacto práctico real en mi vida cotidiana. Era como si hubiera estado cargando esta mochila pesadísima llena de piedras enormes, y cada piedra representaba la opinión negativa de alguien sobre mí, y de repente me di cuenta de que simplemente podía quitarme la mochila y dejarla al costado del camino para siempre. No me estaba sirviendo de ninguna manera positiva, solo me estaba pesando horriblemente, haciendo el viaje de la vida mucho más difícil de lo que necesitaba ser. La metáfora financiera se extendió aún más cuando comencé a pensar en términos de retorno de inversión emocional. ¿Qué estaba recibiendo de vuelta de toda la energía emocional preciosa y el espacio mental valioso que estaba invirtiendo en estas relaciones tóxicas y en las opiniones de estas personas? El retorno era completamente negativo, devastadoramente negativo. Estaba poniendo esfuerzo constante, vulnerabilidad genuina, esperanza sincera de aceptación, y recibiendo de vuelta crítica destructiva, juicio despiadado y sentimientos profundos de inadecuación total. Esa es una inversión terrible y poco inteligente, una que ninguna persona financieramente astuta continuaría haciendo una vez que reconociera el patrón claramente negativo. Entonces, ¿por qué estaba yo continuando invirtiendo en relaciones y opiniones que consistentemente producían rendimientos tan negativos para mi bienestar? ¿Por qué estaba tirando buena energía tras mala, esperando irracionalmente que de alguna manera esta vez sería diferente, que esta vez finalmente verían mi valor y me tratarían en consecuencia con respeto? La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, y según esa medida, mi búsqueda continua de su aprobación era absolutamente una locura que necesitaba terminar ya. La decisión de cambiar mi vida no vino toda de una vez en un solo momento dramático de claridad, aunque ese momento en mi coche definitivamente fue un catalizador poderoso e innegable. Vino en capas sucesivas, en pequeñas elecciones conscientes y decisiones deliberadas que tomé cada día para priorizar mi propio bienestar por encima de su aprobación esquiva. La primera decisión importante que tomé fue dejar de explicarme a personas que estaban determinadas a malinterpretarme, sin importar qué dijera. Había gastado tanto tiempo valioso y tanta energía preciosa tratando de justificar mis elecciones de vida, mis sueños legítimos, mi camino único a personas que ya habían formado sus opiniones sobre mí, que no estaban realmente escuchando con una mente abierta o un deseo genuino de comprender mi perspectiva. Me di cuenta de que explicarme a estas personas era como tratar de enseñar cálculo avanzado a alguien que se niega a aprender matemáticas básicas. Es un ejercicio frustrante en futilidad que no beneficia a nadie involucrado. Así que simplemente dejé de hacerlo por completo. Cuando mi tía hizo uno de sus característicos comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones de vida en la siguiente reunión familiar, en lugar de lanzarme a una explicación defensiva y detallada de por qué tomé las decisiones que tomé, simplemente sonreí con calma y dije algo como: «Me está funcionando muy bien. Gracias». Y cambié de tema inmediatamente. La incomodidad en su rostro era palpable y casi cómica, porque había interrumpido el guión esperado. No le había dado la satisfacción de verme luchar para justificarme desesperadamente. No había proporcionado la apertura que necesitaba para ofrecer más críticas no solicitadas disfrazadas de preocupación maternal. Se sintió extraño al principio, casi rebelde y atrevido, no participar en ese baile familiar de defensa y justificación que conocía tan bien. Pero también se sintió increíblemente liberador, como si estuviera recuperando poder que había estado regalando durante demasiado tiempo sin darme cuenta. La segunda decisión fue comenzar a confiar en mi propio juicio sobre mi vida, mucho más de lo que confiaba en sus opiniones sobre ella. Esto fue mucho más difícil de lo que suena porque me había acostumbrado tanto a dudar de mí misma constantemente, a pasar cada decisión por el filtro mental de lo que ellos podrían pensar o decir al respecto antes de actuar. Tuve que practicar conscientemente escuchar mi propia voz interior, mi propia intuición profunda, mi propio sentido de lo que era correcto para mí en cada situación. Cuando tuve una oportunidad profesional emocionante que me llenaba de energía, pero que sabía que ciertas personas en mi vida criticarían sin piedad,
en lugar de inmediatamente convencerme de no tomarla o buscar primero su aprobación imposible, me senté con mis propios sentimientos honestos al respecto. ¿Se alineaba con mis objetivos personales y profesionales? ¿Se sentía correcto en mis entrañas, en mi intuición? ¿Representaba crecimiento genuino y posibilidad emocionante? Si la respuesta era sí a estas preguntas, entonces eso era suficiente para mí. No necesitaba consenso de personas que no estaban viviendo mi vida, que no experimentarían las consecuencias ni los beneficios de mis elecciones personales. Comencé a tomar decisiones basadas en lo que servía a mi bien mayor, no en lo que minimizaría la crítica de otros. Este cambio fundamental fue aterrador y emocionante, en medidas absolutamente iguales. La tercera decisión crucial fue crear distancia activa y deliberada de las voces más tóxicas en mi vida, diminishing. Esto no siempre significaba cortar a las personas completamente de mi existencia, aunque en algunos casos, definitivamente sí lo hice sin remordimientos, pero significaba establecer límites firmes y saludables que protegieran mi paz mental y mi sentido de identidad. Dejé de asistir a cada evento familiar por pura obligación o culpa. Dejé de forzar amistades con personas que consistentemente me hacían sentir mal sobre mí misma. Dejé de trabajar horas extras para impresionar a colegas que nunca apreciarían mis esfuerzos de todos modos. Me volví mucho más selectiva sobre dónde invertía mi tiempo limitado y mi energía preciosa, priorizando relaciones y situaciones que eran recíprocas y mutuamente beneficiosas, que me llenaban en lugar de drenarme completamente, que honraban mi valor en lugar de cuestionarlo constantemente. Algunas personas no tomaron bien estos nuevos límites saludables. Me acusaron de ser difícil o distante o cambiada negativamente, y ¿sabes qué descubrí? Tenían toda la razón del mundo. Había cambiado profunda y fundamentalmente. Había cambiado de ser alguien que aceptaba maltrato pasivamente a ser alguien que exigía respeto activamente. Había cambiado de ser alguien que buscaba aprobación de todos a ser alguien que conocía su propio valor, independientemente de validación externa. Y si eso me hacía difícil o complicada a sus ojos limitados, pues que así fuera sin arrepentimientos. Su comodidad ya no era más importante que mi bienestar mental y emocional. Punto final. El camino de reconstrucción personal no fue ni rápido, ni fácil, ni lineal, pero fue absolutamente necesario y en última instancia profundamente transformador para mi alma. Tuve que reconstruir mi sentido completo de identidad pieza por pieza, separando cuidadosamente quién realmente era yo, de quién me habían dicho que era durante años. Comenzó con pequeños actos diarios de autoafirmación consciente, mirarme en el espejo cada mañana y decirme cosas amables en lugar de las observaciones críticas y crueles que se habían convertido en mi diálogo interno predeterminado. Al principio estas afirmaciones se sentían incómodas y poco sinceras, como si estuviera leyendo líneas de un guión en el que no creía realmente. Pero seguí practicando porque entendía que tenía que trabajar activa y deliberadamente para reprogramar las creencias negativas que habían sido instaladas en mi mente durante años de crítica externa constante. Comencé a llevar un diario detallado, escribiendo mis logros reales, mis fortalezas genuinas, mis momentos de coraje y resiliencia que merecían ser reconocidos. Verlos documentados con mi propia letra los hacía más reales y tangibles, más difíciles de descartar o minimizar de la manera en que había aprendido a hacer automáticamente cada vez que algo bueno me sucedía. Me di permiso explícito para estar orgullosa de mí misma, para celebrar mis victorias sin inmediatamente desviar los cumplidos o atribuir mi éxito a la suerte o al timing o a cualquier cosa que no fuera mi propia capacidad y esfuerzo real. Esto fue radical y revolucionario para alguien a quien le habían enseñado que el orgullo era peligroso, que la confianza era arrogancia intolerable, que creer en ti misma era prepararte para el fracaso inevitable y la decepción dolorosa. También tuve que aprender cómo sentarme con la incomodidad emocional, particularmente la incomodidad que venía de decepcionar a personas o no cumplir con sus expectativas irreales sobre mí. Mi patrón antiguo había sido hacer lo que fuera necesario para evitar esa incomodidad a toda costa, contorsionarme en cualquier forma requerida para mantener la paz y conservar su aprobación esquiva. Pero me di cuenta eventualmente de que su decepción en mí decía mucho más sobre sus expectativas limitadas y sus limitaciones personales que sobre mi valor real o mis elecciones de vida. Si estaban decepcionados de que no estaba siguiendo el camino que habían trazado para mí sin mi consentimiento, ese era su problema para procesar y resolver, no mi responsabilidad arreglar o aliviar. Practiqué decir no sin dar explicaciones elaboradas, ni disculpas innecesarias.
y cada vez que lo hacía me sentía un poquito más fuerte internamente, un poquito más sólida en mi propia identidad auténtica. Busqué activamente nuevas relaciones y comunidades donde pudiera ser yo misma sin juicio constante, donde mis contribuciones fueran genuinamente valoradas, donde mi presencia fuera celebrada en lugar de meramente tolerada. Encontrar a estas personas, mi verdadera tribu, me mostró cómo se ven realmente las relaciones saludables y mutuamente enriquecedoras. Ellos alentaban mi crecimiento en lugar de tratar de mantenerme pequeña por sus propias inseguridades. Celebraban mis éxitos genuinamente en lugar de encontrar maneras sutiles de disminuirlos. Ofrecían retroalimentación constructiva cuando se les pedía, pero no se posicionaban como autoridades supremas sobre cómo debía vivir mi vida. Estar rodeada de personas que genuinamente me apoyaban era como oxígeno después de años de asfixia emocional. Me recordó que no todo el mundo opera desde un lugar de competencia y juicio destructivo, que la conexión real y profunda es posible cuando ambas personas se acercan a la relación con buena fe y respeto mutuo genuino. ¿Has encontrado ya a tu gente verdadera, esas personas que te celebran en lugar de competir contigo constantemente? Cuéntame en los comentarios sobre alguna vez que te diste cuenta quiénes son tus verdaderos apoyos, porque sé que ese descubrimiento puede ser absolutamente transformador y sanador para el alma. La transformación personal y el crecimiento que vinieron de este cambio fundamental, en mi perspectiva, superaron cualquier cosa que hubiera podido imaginar cuando recién comencé este viaje de autodescubrimiento. Una vez que dejé de dar poder a las opiniones de personas que no contribuían nada positivo a mi vida, descubrí que tenía muchísima más energía mental y espacio emocional para cosas que realmente importaban de verdad. Mi ansiedad disminuyó significativa y notablemente, porque ya no estaba monitoreando constantemente las reacciones de todos hacia mí. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de predecir y prevenir su crítica inevitable. Mi confianza creció exponencialmente porque la estaba construyendo sobre la base sólida de mi propio autoconocimiento y autoaceptación, en lugar de sobre las arenas movedizas de la aprobación de otras personas. Comencé a tomar riesgos calculados que previamente había evitado por miedo paralizante, yendo tras oportunidades que me asustaban pero me emocionaban, poniéndome en situaciones vulnerables de maneras que nunca me habría atrevido cuando todavía estaba aprisionada por el miedo al juicio ajeno. ¿Y sabes qué pasó cuando empecé a arriesgarme más? Algunos de esos riesgos dieron resultados espectacularmente buenos y gratificantes. Conseguí promociones laborales para las que me habría convencido de no aplicar antes. Formé relaciones significativas que enriquecieron mi vida de maneras que no podría haber predicho. Descubrí talentos naturales e intereses apasionantes que había suprimido durante años, porque no encajaban en la caja estrecha de quien se suponía que debía ser, según los estándares de otras personas. También fracasé algunas veces. Tomé decisiones que no funcionaron como esperaba. Hice apuestas que llevaron a callejones sin salida o decepciones temporales. Pero incluso los fracasos se sintieron diferentes porque eran míos, elegidos y apropiados completamente, no el resultado de tratar de ser alguien que no era o buscar una aprobación que nunca recibiría genuinamente. Aprendí valiosas lecciones de esos fracasos y seguí adelante más fuerte y más sabia. Y eso es algo que nunca podría haber hecho cuando estaba paralizada por el miedo de demostrar que mis críticos tenían razón sobre mí. Mi relación conmigo misma cambió fundamental y profundamente. Me convertí en mi propia mejor amiga en lugar de ser mi peor crítica cruel. Comencé a tratarme con la amabilidad y la compasión que siempre había dado libremente a otros, pero me había negado a mí misma durante años. Cuando cometía errores inevitables, en lugar de caer en espirales de vergüenza y autorrecriminación destructiva, los reconocía honestamente, aprendía de ellos constructivamente y seguía adelante con gracia y dignidad. Desarrollé un sentido interno sólido de valor que no fluctuaba dramáticamente basado en circunstancias externas o las reacciones de otras personas. Esto no significó que me volviera arrogante o que dejara de importarme la opinión de cualquier persona jamás. Significó que me volví muy discerniente sobre de quién valoraba las opiniones y de quién las descartaba sin culpa. Escuchaba retroalimentación de personas que me conocían bien, que tenían genuinamente mis mejores intereses en el corazón, que se habían ganado el derecho a hablar en mi vida a través de apoyo consistente y cuidado genuino demostrado a lo largo del tiempo.
pero dejé de aceptar crítica de personas que no tenían ningún interés real en mi éxito, que no conocían mi historia completa, que estaban hablando desde sus propias inseguridades no resueltas y limitaciones autoimpuestas, en lugar de desde un lugar de sabiduría verdadera o amor genuino. Profesionalmente mi carrera despegó de maneras que no había experimentado antes, porque estaba operando desde un lugar de confianza auténtica, en lugar de people pleasing desesperado. Hablaba en reuniones con mis ideas y perspectivas únicas, y cuando eran descartadas o ignoradas injustamente, no lo internalizaba como evidencia de mi inadecuación profesional. Reconocía que a veces las buenas ideas no son escuchadas o valoradas por razones que no tienen absolutamente nada que ver con la calidad de la idea misma, y seguía contribuyendo de todos modos porque confiaba en mi valor. Mi trabajo mejoró dramáticamente, porque estaba enfocada en la excelencia personal y el crecimiento continuo en lugar de en evitar críticas a toda costa. Asumí proyectos desafiantes que estiraban mis habilidades, en lugar de jugar a lo seguro para minimizar las posibilidades de fracaso visible y juicio público. Algunas de mis relaciones cambiaron radicalmente o terminaron por completo durante esta transformación profunda, y aunque eso fue doloroso temporalmente, también fue clarificador y, en última instancia, liberador. Las personas que no podían manejar los nuevos límites saludables que establecí, que extrañaban tener a alguien a quien pudieran fácilmente hacer sentir inferior, que necesitaban que me quedara pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes, esas personas naturalmente se alejaron de mi vida. Y honestamente, sin arrepentimientos, su partida creó espacio valioso para mejores personas, mejores relaciones más recíprocas, mejores experiencias más enriquecedoras. Aprendí la lección valiosa de que no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, que a veces las personas están en nuestras vidas por una temporada específica o para un propósito particular, y cuando esa temporada termina o ese propósito se cumple, está perfectamente bien dejarlas ir con gratitud por lo que fue. Aferrarse a relaciones que ya no nos sirven positivamente, que activamente nos dañan emocionalmente, es simplemente otra forma de autotraición que ya no estaba dispuesta a tolerar en mi vida. Mirando hacia atrás ahora desde donde me encuentro hoy, apenas puedo reconocer a la persona que solía ser, esa mujer que daba tanto poder a personas que no lo merecían ni remotamente, que medía su valor según los estándares imposibles de personas que nunca aprobarían de ella de todos modos, sin importar qué lograra. Ese viaje transformador de complaciente crónica a defensora firme de mí misma fue una de las cosas más difíciles que he hecho jamás en mi vida, pero también fue sin duda la más importante y trascendental. Me enseñó que mi valor como ser humano no se determina por consenso popular, que no necesito que todo el mundo entienda o apruebe mis elecciones para que esas elecciones sean absolutamente correctas para mí, que la opinión que más importa en mi vida es mi propia opinión sobre mí misma. Aprendí de manera visceral que su opinión no paga mis cuentas, ni literal ni figurativamente hablando. No contribuye a mi supervivencia física, a mi crecimiento personal, a mi felicidad genuina, a mi éxito profesional. Lo que realmente paga mis cuentas, lo que verdaderamente me sostiene en esta vida desafiante, es mi propio esfuerzo constante, mi propia resiliencia inquebrantable, mi propia disposición a seguir presentándome incluso cuando es increíblemente difícil, incluso cuando las personas dudan de mí despiadadamente, incluso cuando yo misma dudo de mis capacidades. El poder siempre fue mío desde el principio. Simplemente lo había olvidado por un tiempo largo. Lo había regalado gratuitamente a personas que prometían nada y entregaban aún menos. Ahora guardo ese poder cuidadosa y celosamente. Soy muy consciente de a quién le doy acceso a mi mundo interior, a mis dudas más profundas y mis sueños más grandes, a mis lugares vulnerables y sagrados. He aprendido a reconocer las señales de alerta rojas que indican que alguien está operando desde un lugar de juicio destructivo en lugar de cuidado genuino. Alguien que necesita disminuir a otros para sentirse bien consigo mismo. Alguien cuya crítica viene de sus propias heridas, sin sanar en lugar de sabiduría verdadera o amor auténtico. Y cuando encuentro a esas personas ahora en mi camino, no me involucro en los viejos patrones familiares de defensa desesperada y justificación interminable y búsqueda patética de aprobación. Simplemente reconozco lo que está sucediendo con claridad, protejo mi paz mental como el tesoro que es, y sigo adelante sin mirar atrás. Ya no estoy tratando de convencer a nadie de mi valor intrínseco,
porque conozco mi valor profunda, y ciertamente, de una manera que no puede ser sacudida por críticas externas o rechazo doloroso. ¿Significa esto que nunca lucho con autoduda o inseguridad? Por supuesto que no. Sería poco realista pretender eso. Soy humana y completamente imperfecta. Y esos sentimientos difíciles todavía surgen a veces, especialmente cuando me estoy estirando más allá de mi zona de confort, o probando algo completamente nuevo, o enfrentando desafíos legítimos y significativos. Pero la diferencia fundamental es que esos sentimientos ya no me consumen de la manera en que solían hacerlo. No se convierten en la narrativa dominante de mi vida. No me impiden avanzar hacia mis metas. He aprendido a reconocerlos cuando aparecen, a entender de dónde vienen realmente y a seguir avanzando de todos modos con determinación. He aprendido que el coraje verdadero no es la ausencia total de miedo, sino la acción decidida a pesar del miedo paralizante. Y cada vez que me elijo a mí misma por encima de su aprobación, cada vez que confío en mi propio juicio por encima de su crítica destructiva, cada vez que establezco un límite firme que protege mi bienestar incluso si los decepciona a ellos, estoy ejercitando ese coraje y fortaleciendo ese músculo interno. La persona que soy ahora, la que valora su propia opinión genuinamente y sabe profundamente que el juicio ajeno no paga sus cuentas, esta persona es alguien de quien estoy genuina y profundamente orgullosa de ser. Me agrada sinceramente, la respeto enormemente, confío en ella completamente, y esa relación interna sólida, esa base inquebrantable de autoaceptación y amor propio, vale más que toda la validación externa del mundo entero. Si estás leyendo esto ahora mismo, y has estado luchando con sentimientos similares, con personas que te tratan como si fueras menos que ellos, con el peso constante de buscar aprobación de quienes nunca la darán libremente, necesito que escuches esto con absoluta claridad. Su opinión sobre ti no paga tus cuentas ni tus facturas. No define tu valor intrínseco como ser humano. No determina tu potencial ilimitado, ni limita tus posibilidades reales en este mundo. Eres capaz, valioso y absolutamente merecedor de respeto, sin importar lo que ellos piensen o digan sobre ti, con sus bocas llenas de veneno. El camino hacia reclamar tu poder personal y tu sentido genuino de identidad podría ser difícil y doloroso. Podría requerir que tomes decisiones duras y establezcas límites incómodos que nunca imaginaste tener que poner. Podría costarte algunas relaciones que pensabas que eran importantes o incluso esenciales. Pero te prometo desde lo más profundo de mi corazón, vale absolutamente la pena cada lágrima, cada momento de incomodidad, cada pérdida temporal. Tú vales la pena de ese esfuerzo y ese dolor de crecimiento. La libertad indescriptible que viene de vivir según tus propios valores y estándares auténticos, en lugar de constantemente tratar de cumplir con las expectativas imposibles de alguien más, es transformadora e incomparable. La paz profunda que viene de conocerte a ti mismo realmente, de agradarte genuinamente y de confiar en tu propio juicio, es absolutamente inquebrantable ante las tormentas externas. La alegría pura, que viene de rodearte de personas que genuinamente te apoyan, en lugar de personas que necesitan que te quedes pequeño para sentirse grandes, es profundamente transformadora para el alma. Entonces te pregunto ahora mismo con toda honestidad, ¿a quién le estás dando poder en tu vida que realmente no lo merece? ¿La opinión de quién has estado valorando injustamente más que tu propia opinión sobre ti mismo? ¿Quién en tu vida te trata como si fueras menos que ellos? ¿Y por qué sigues aceptando ese maltrato como si fuera normal o inevitable? Estas son preguntas difíciles e incómodas de enfrentar. Lo sé perfectamente, pero son preguntas absolutamente necesarias para tu liberación. Te animo encarecidamente a realmente sentarte con ellas, a ser brutalmente honesto contigo mismo sobre las dinámicas tóxicas en tu vida y los patrones destructivos que has estado aceptando sin cuestionarlos. Y luego, cuando estés listo y preparado, te animo a comenzar a tomar decisiones diferentes y más saludables. Comienza a establecer esos límites firmes que tanto necesitas. Comienza a confiar en ti mismo más profundamente. Comienza a valorar tu propia opinión sobre ti mismo mucho más que la opinión de cualquier otra persona sobre ti. Comienza a construir una vida que refleje genuinamente quién eres realmente en lugar de quién ellos piensan que deberías ser según sus limitaciones. No será fácil, ni rápido, ni sin dolor, pero te garantizo absolutamente que valdrá cada momento difícil. Ahora quiero escucharte a ti.
porque esta conversación transformadora no termina con mi historia personal. Continúa y se enriquece con la tuya. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame sobre alguna vez que te diste cuenta de que la opinión de alguien sobre ti te estaba frenando y limitando. O comparte cómo estás trabajando activamente en valorar tu propia opinión más que las opiniones ajenas. O simplemente déjame saber si esta historia resonó contigo de alguna manera significativa. Tus experiencias personales y tus perspectivas únicas son increíblemente valiosas, y sé que compartirlas puede ayudar a otras personas que están pasando por luchas similares a sentirse menos solas en su dolor. Entender que no eres la única persona que se ha sentido así, que otras personas han caminado este camino difícil y han salido más fuertes y más sabias del otro lado, eso puede hacer toda la diferencia del mundo cuando estás en medio de la tormenta y te preguntas si alguna vez volverás a sentirte bien contigo misma. Te prometo solemnemente que sí lo harás, que te sentirás mejor de lo que jamás imaginaste posible. Si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo pensar diferente sobre de quién has estado valorando las opiniones, si te dio aunque sea una pequeña cantidad de coraje para comenzar a defenderte y valorarte, por favor presiona ese botón de me gusta aquí abajo. Tus likes ayudan a que este contenido llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar este mensaje liberador, personas que todavía están atrapadas en el ciclo vicioso de buscar aprobación de aquellos que nunca la darán genuinamente. Y si quieres más historias auténticas como esta, más conversaciones honestas sobre luchas reales y el viaje transformador hacia la autoaceptación y el empoderamiento personal, asegúrate de suscribirte a Mi Verdad Revelada ahora mismo. Este canal se trata completamente de compartir experiencias auténticas y vulnerables, de reconocer que la vida es desordenada y difícil, pero también hermosa y llena de posibilidades infinitas, de aprender de las historias de cada uno y apoyarnos mutuamente a través de los desafíos que todos enfrentamos como seres humanos. Presiona ese botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video transformador. Estamos construyendo una comunidad hermosa aquí, de personas que están comprometidas con vivir auténticamente, con elegirse a sí mismas valientemente, con entender profundamente que su valor no está determinado por las opiniones de otras personas, sino por su propio conocimiento interno de quiénes son realmente. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por escuchar mi historia con tu corazón abierto, por ser parte de este viaje transformador de sanación y crecimiento. Recuerda siempre esto: su opinión no paga tus cuentas y definitivamente no define tu valor como ser humano. Eres muchísimo más de lo que ellos piensan de ti. Siempre lo has sido. Ahora ve y vive como si ya lo supieras con certeza absoluta.